Bienvenidas y bienvenidos a la primera cumbre de sabiduría y conciencia animal, donde podrás profundizar en los dones del reino animal y adquirir herramientas para mejorar la vida de tu compañero animal y la tuya. Mi nombre es Lisette Cuevas y te voy a acompañar en este viaje de transformación hacia la sabiduría y la conciencia de los animales. Hoy nos acompaña una gran persona que admiro muchísimo. Ella es Paulina Preuser. Gracias por esta tremenda invitación. Gracias por ser parte de esta cumbre y bueno, les cuento un poco más acerca de Paulina. Paulina es periodista y comunicadora del alma, que desde hace casi 10 años se dedica a canalizar y establecer contacto con otras dimensiones para recibir guía en el proceso de transformación y apertura de conciencia que vivimos de forma colectiva. Acceder a la guía de seres de dimensiones más altas nos permiten vislumbrar nuevos potenciales para nuestra humanidad. Actualmente, Paulina se dedica a realizar talleres junto a su pareja donde acompañan el proceso de despertar. Hoy Paulina nos va a compartir información acerca de la conciencia animal y la ascensión planetaria. Cuéntanos, Paulina, más acerca de esto, de qué se trata y, bueno, cuéntanos tú. En el fondo nos vamos a aproximar y a entender desde la perspectiva de los maestros y guías, en este caso del Sol Central, que es desde donde yo canalizo y trabajo, poder entender la conciencia animal en el planeta y obviamente aportar, como me imagino que está aportando todo tu congreso, a desmarcarnos de esa mirada donde los animales, ¿no es cierto?, son nuestros hermanos menores, están a nuestro servicio y por tanto en el fondo los usamos y abusamos de ellos sin entender quiénes son, las competencias espirituales que traen, el rol y la misión que cumplen en el planeta y cómo nosotros somos una parte más, junto con ellos, del encaje evolutivo del planeta Tierra o de nuestra madre Gaia. Entonces, en el fondo, voy a hablar un poco desde esta visión como de cómo entender a la conciencia animal desde una perspectiva evolutiva, ¿no? Como hablabas, desde la ascensión planetaria, y desde la comprensión multidimensional. ¿Ya? Entonces, vamos a por ello. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que cada animal tiene una coexistencia multidimensional. Tiene su propio ser superior y tiene su propia forma de expansión de la conciencia. ¿Qué significa esto? Significa que al igual que nosotros que nos conectamos con nuestra alma, ¿no es cierto?, que estamos haciendo procesos de trabajo con la conciencia para abrirnos a otras formas de vida de nosotros en otras dimensiones, los animales están haciendo exactamente lo mismo. Es por eso que en otras dimensiones tú te vas a encontrar con el formato animal desde un lugar completamente distinto, como un maestro, como un guía, como un ser superior. Por tanto, al entender, ¿no es cierto?, que ellos están completamente conectados y haciendo un proceso evolutivo, tú primero entiendes que ellos aquí, en este planeta, están haciendo un proceso de expansión de la conciencia de la misma manera que cada alma humana. Por tanto, punto uno, entonces, ya no es que ellos estén al servicio de nosotros, sino que ellos están viviendo sus propios procesos. Y son distintas las formas, las misiones, las frecuencias que los trajeron. Entonces, el alma humana, en el fondo, es un alma que encarna hoy en un cuerpo humano, ¿ok? Pero no significa que sea alma humana. Significa que hoy estoy encarnado en un cuerpo humano. Por tanto, cada alma que encarnó en distintas formas, como por ejemplo los procesos evolutivos animales,
Es porque cumple con ciertas características, con ciertos procesos y con ciertas formas de experimentar la materia y también de intentar integrar dualidad. Es decir, es como el mismo camino espiritual que estamos haciendo nosotros. No hay diferencia en ese sentido. Entonces, cuando los maestros nos dicen, recuerden que son animales, o sea, que los animales son seres multidimensionales, nos invitan a reconectarnos con ellos desde esas dimensiones más espirituales, donde ellos son maestros que pertenecen a razas, a dimensiones y a planetas donde han tenido una larga data de evolución, donde tienen una capacidad, competencias que ni siquiera imaginamos. Por eso, por ejemplo, en películas como Star Trek o de ciencia ficción, de repente aparece un elefante que habla y se comunica, o aparecen planetas que son solo de arañas, ¿no? Y entender también que cada raza que finalmente viene de la galaxia porta su propia frecuencia, sus propias formas evolutivas, sus propios caminos y sus propias agendas que los han hecho venir al planeta. Cualquier pregunta o algo que no se entienda, porque estamos hablando de multidimensionalidad, de razas, de seres superiores, si es necesario volver, todo lo que sea, Liz, necesario, dime y volvemos, porque entiendo que en el fondo ir adentrándonos como en estos contextos de repente no es tan fácil, pero en el fondo vamos a tener que imaginar, ¿no?, que en otras dimensiones nosotros existimos con otro tipo de formas y frecuencias, de la misma manera que los animales, ¿no? Y que en esas formas y frecuencias y dimensiones donde existen, ellos tienen sus propios caminos evolutivos, sus propias conciencias, pueden llegar a ser seres muy evolucionados, con mucha espiritualidad, muy profundos y con sus propias formas de desarrollo, ya sea lingüísticos, culturales, de tecnología y de historia también. Ellos, al igual que nosotros, desde una perspectiva muy amplia, están aquí en este proceso encarnados también, al igual que nosotros, intentando integrar la dualidad y hacer el proceso evolutivo a través de la materia y el proceso encarnado. Desde esa perspectiva espiritual, además, están a la par. Y en tercer lugar, entender que el proyecto del planeta Tierra en sí mismo es un proyecto, por decir así, de laboratorio cósmico. Por tanto, de alguna u otra manera, todas las razas, al menos de esta galaxia, tenían que estar en distintos niveles, en distintas formas tal vez de evolución, pero presentes aportando el grano de conciencia que permite que la Tierra esté completa como laboratorio galáctico. Por tanto, en el fondo, todos tienen que estar en distintas formas. Entonces, cada uno de ellos, además, aportando desde distintos lugares. Entonces, primero era importante que estuvieran todos. Y por eso se abre el llamado a que todos puedan venir aquí y a experimentar con sus propias razas formas genéticas de adaptación, donde tal vez planetas que podrían llegar a ser de arañas, ¿no es cierto?, en este plano cambiaron la escala, la frecuencia, la forma, ¿no? Y permiten también procesos de adaptación. Entonces muchos de ellos están probando sus propias genéticas. En segundo lugar, el proyecto del planeta Tierra también busca desarrollar distintas formas de vida. Y lo que tenemos en común los seres humanos con los animales, que hacen que los humanos seamos considerados animales, es que tenemos sistema nervioso tal y como lo conocemos, que significa que venimos a experimentar el planeta Tierra también a través de una experiencia sensorial distinta, tal vez a una conciencia como un cristal, como una piedra que también está viva, ojo, que también pertenece a una conciencia superior, que también pertenece a otras dimensiones, está todo vivo y todo tiene una coexistencia en otras dimensiones y todo tiene su conexión directa con los mundos espirituales. No hay nada que se haya desarrollado en este planeta que no tenga coexistencia en las dimensiones superiores. No podría. Por tanto, cuando decimos que todo es parte de Dios, que todo es parte del gran contexto cósmico,
o que todo es parte de la totalidad, de la unidad, o como quieras llamarlo, es real. Y cuando decimos que está todo vivo, también, porque todos pertenecemos a la misma conciencia. Si este es un universo, por ejemplo, por decirle un nombre de Dios, es imposible que exista algo fuera de él. Por tanto, todo es divino, todo es espiritual y todo tiene un encaje de la conciencia en diferentes dimensiones. Decir esto es re importante porque nos permite, y sé que en el fondo va a pasar mucho tiempo hasta que todo esto lo podamos integrar como en el mundo humano, físico y acá conectivo, ¿no? Frecuencial, pero al menos tener como esa claridad desde lo mental, porque nos permite aproximarnos y de a poquito ir entendiendo esa frase, ¿no? Que tanto que los indígenas nos han dicho siempre, que está todo vivo. Y uno dice, ¿cómo una piedra va a estar viva? Una piedra tiene una coexistencia en tantas otras dimensiones, el mundo mineral también. Muchos de ellos son conciencias colectivas, otra cosa que nos cuesta entender porque nosotros como alma estamos experimentando la encarnación de forma individual. Entonces nos cuesta entender que tal vez hay piedras que pertenecen a una conciencia colectiva o a la conciencia del mundo mineral en este plano. Y no una tras otras tiene su nombre, su apellido, su proceso evolutivo, ¿no? A lo mejor son conciencia evolutiva más grande. Y otros tienen su nombre, su alma, su memoria, su camino, ¿no? Y muchas veces nos vamos a encontrar con piedras que están despiertas, a una conciencia individual, y te hablan, y piedras que tienen su conciencia espiritual, pero que no está despierta. Nos vamos a encontrar con árboles que están despiertos y que de repente caminamos y son árboles que le llamamos árboles maestros. Y otros árboles que pertenecen, por ejemplo, a la conciencia colectiva de un bosque y cumplen su rol y su frecuencia, ¿no? Nos vamos a encontrar con animales que están despiertos. Y ellos también podemos decir que son animales maestros. Y a esos animales les falta hablar en nuestro lenguaje. Animales certeros, animales sagrados, animales que vienen a darte el mensaje correcto, que llegan a ti en momentos específicos, ¿no? Cumpliendo roles súper específicos. Ellos están despiertos. Y también hay animales que están dormidos. Y hay, por ejemplo, lo más cercano que tenemos, ¿no? Que son las experiencias de los perros y los gatos, los seres humanos. Hay perros que no tienen ni idea que son perros. Están dormidos, son parte del juego, fluyen con la interacción. Pero hay otros que tienen súper claro que son perros, súper claro cuál es su lugar, súper claro cuál es su lugar, por ejemplo, en el mundo familiar, en el ámbito familiar. Entonces, y lo mismo con seres humanos. Hay seres humanos que están despiertos y nosotros les llamamos maestros, gurú, gente iluminada. Y hay gente que está dormida y que todavía le falta un tiempo para poder reconectar con ellos y decir, wow, a ver quién soy en mi propia conciencia individual, ¿no? Está todo vivo y todo tiene una coexistencia espiritual y todo existe en otras dimensiones. Y no hay diferencia entonces con los animales. Y por eso cuando nosotros decimos ellos son maestros, ellos son guías, ellos son guardianes, es porque cuando tú te conectas desde el alma con ellos y conectas también de forma multidimensional, tú no te encuentras con el perro, con el gato, con la araña, te encuentras con tremendos maestros que tienen muchísima sabiduría, que llevan eones en la galaxia, desarrollando, experimentando, aprendiendo, embarrándola, rectificando, ¿no? Porque son conciencias de expansión de la divinidad en todas las dimensiones. Ahora, ¿por qué ellos hoy día tienen un rol distinto al nuestro? Y es interesante esto, porque primero hay que recordar que el proyecto del ser humano como raza no fue el primer proyecto en el planeta Tierra, y en muchos momentos del planeta Tierra tampoco hemos sido los protagonistas, ¿no? Por ejemplo, pensemos en la era de los dinosaurios, ¿no? Los reptiles fueron protagonistas, las aves fueron protagonistas, ¿no? Y fueron generando desarrollos y adaptaciones que eran necesarios tanto para la conciencia de la Madre Tierra, Gaia, que recordemos también que nosotros somos parte de un proyecto mayor, o sea, aquí tampoco es como o los animales como la prioridad o las plantas o los humanos, ninguno, somos todos parte de ese proyecto mayor que se llama
Gaia, que está permitiendo, ¿no?, la expansión de la conciencia de un planeta. Y en eso, Gaia ha tenido distintas necesidades, distintos momentos en esta expansión de la conciencia, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, fue los dinosaurios. Y cómo la misma Madre Tierra, al decidir optar por otras formas de vida, tuvo que adaptar su escala, por ejemplo, para mejorar las condiciones para animales como nosotros. ¿Por qué? Porque esa escala era muy grande, tanto vegetativa como con los animales que se estaban generando. Entonces ella misma achicó la escala. Al achicar la escala, el desarrollo genético no se pudo dar a esos niveles, independiente de la glaciación y muchas otras cosas que pasaron, porque eran procesos de transformación del planeta. Uno de esos procesos de transformación fue, por ejemplo, reducir la escala, a la escala que hoy conocemos. Al reducir la escala, también otras formas de vida se tuvieron que reducir. Y en el proceso también evolucionaron. Junto con eso, por ejemplo, también entender de la conciencia animal es que en el fondo, junto con los seres humanos, toda la conciencia animal permite, ¿no es cierto?, ir trabajando nuevas formas de experimentación de la materia en todos los niveles del planeta. ¿Qué significa esto? Que la Madre Tierra, en su proceso de expansión de la conciencia, busca albergar y generar vida de distintas maneras o en distintos ámbitos, ya sea mineral, vegetal, animal, ¿no? Y eso significaba que se necesitaba presencia en todos sus niveles. Por ejemplo, nivel subterráneo, en el agua, en la superficie y en el aire. Entonces ahí cuando nosotros nos creemos lo máximo porque estamos aportando con el proceso de expansión de la conciencia, siendo las neuronas con sistema nervioso más grande o que nos creemos, ¿no?, los más capaces de hacer conexión neuronal en este plano, sí, pero nosotros no podemos vivir en el subsuelo. Sí, pero nosotros no podemos vivir debajo del mar. Sí, pero nosotros no podemos vivir en el aire. Entonces, la manifestación de la conciencia se va dando a través del mundo animal en todos sus niveles. Entonces, también eso es como algo bien interesante para ir entendiendo, ¿no? Entonces, ¿por qué llegan los animales? ¿Por qué llegan las razas al planeta? ¿No? Porque eso hay que entender. No hay que mirarlos con la conciencia que tenemos nosotros del animal como, es un animal, sino todos nosotros somos animales de distintas razas que hemos tenido distintos procesos adaptativos al planeta y que se han tomado distintas decisiones en cuanto a su evolución, por distintas razones. Una de ellas, ¿no?, era esta, de que necesitamos adaptabilidad en todos los medios del planeta para que la propia Gaia cumpla parte de su proceso de manifestación. En segundo lugar, necesitábamos que todas las razas de la galaxia estuvieran presentes para poder generar en este laboratorio esa integración galáctica que se estaba necesitando tanto y poder generar nuevos proyectos de unidad y de integración. En tercer lugar, este era un planeta precioso que tenía algo maravilloso en este rincón del universo, que es que además tiene agua. Por tanto, genera condiciones para la manifestación de la vida que otros planetas actualmente desde el mundo material no lo generan. Tiene agua, tiene atmósfera, tiene energía, está en desarrollo, perfecto también para que las razas quisieran venir para ser parte del laboratorio cósmico, para ser parte del proceso de expansión de conciencia de Gaia, para poder habitar todos los niveles que Gaia ofrece desde el intraterreno hasta la atmósfera. Y desde ese lugar además para sembrar la frecuencia específica y espiritual y de desarrollo galáctico que cada una de ellas trae. Entonces también el proceso evolutivo de formas diversas que ha tenido distintos animales han tenido distintos propósitos, junto con todos estos macro propósitos. Cada uno de ellos tiene propósitos específicos.
y hay animales que llegaron a aportar al proceso de evolución de la conciencia de Gaia derechamente al servicio, por tanto manifestaron formas evolutivas específicas. El mejor ejemplo son los cetáceos. Hablar de los delfines, de las ballenas, estamos hablando de seres que se permitieron un proceso evolutivo en el cual ellos portan una estructura anatómica, biológica, química, que les permite fácilmente mantener conciencia de quinta dimensión. Por ejemplo, el manejo que tiene el delfín de su cerebro permite, ¿no es cierto?, integrar de mejor manera todas esas frecuencias. Entonces ellos evolucionaron y se permitieron un proceso de adaptación en el planeta que les permite sostener quinta dimensión y así ser puentes para que este plano no quedara solamente desconectado con otras dimensiones ni con los mundos espirituales, sino que esos mundos, mientras se ocurría el proceso evolutivo y de anclaje en la materia, no se perdieran, ¿no? Y ellos cumplen un rol. ¿Y a qué vinieron? A eso, a sostener ese puente multidimensional, como son los delfines, ¿no es cierto?, y a mantener presente la conciencia de quinta dimensión, mientras se hace procesos evolutivos de adaptación de otros animales, hasta que podamos ser nosotros, por ejemplo en este caso el ser humano, ser nosotros llamados a integrar esa conciencia de quinta dimensión, y a generar las transformaciones también de ADN necesarias para que podamos sostener esa cantidad de luz y de información y tener todos esos planos integrados. Ellos vinieron, se adaptaron, desarrollaron, vinieron en misión para sostener, ¿no? ¿Puedes darnos como más información acerca de qué se trata esto de la quinta dimensión para quienes no saben? Wow, a ver. Esta es como nuestro mundo material y lo que nosotros conocemos hasta ahora, nosotros le llamamos tercera dimensión. A medida que nosotros vamos literal expandiendo la conciencia, vamos aprendiendo y entrando en otras formas de comprender y de vivir la realidad. Por ejemplo, no necesariamente desde una perspectiva material, donde para nosotros esta mesa que estoy golpeando es completamente material, incuestionable, objetiva. Pero desde la física cuántica, yo voy a mirar esto y te voy a decir, pero eso está vacío. Y estos son puras moléculas en movimiento. Y si voy un poquito más profundo y un poquito más allá de la física cuántica, te voy a decir, esto es Dios. Y esto solo está compuesto por la partícula de Dios. A medida que vamos adentrándonos en nuevas formas de entender la realidad, saliendo de estructuras como el tiempo y el espacio, ¿ok?, vamos entrando en nuevas formas de creación de realidad, que no necesariamente son estas, porque tenemos la capacidad de percibirlo. Al percibirlo, nos conectamos con esa dimensión, con esas formas de realidad y las podemos ver, sentir y comienzan a ser una realidad para nosotros. Como por ejemplo, cuando hablamos de la manifestación de la raza y del mundo animal y hablamos de animales mitológicos, como podría ser un unicornio o como podría ser un dragón, que existen en otras dimensiones, que se hacen presente a través de sueños, de meditaciones, ¿no? Pero que no podemos percibirlos desde esta realidad física. Cuando nos abrimos a entender desde otras dimensiones la realidad, se nos abren nuevos mundos y nuevas formas de expansión de la vida. Y ahí es que accedemos a formas de vida en planetas donde si vamos como seres humanos en tercera dimensión no vemos ni entendemos, porque viven en otras frecuencias, sin conceptos de tiempo-espacio. Entonces, no son físicos ni material. Pero en realidad esto es un largo viaje para entenderlo.
pero, pero en el Sí, de todas fondo, maneras, era para tener una idea más o menos. ok. Sí, Entonces, esa sería, por ejemplo, la diferencia, ¿no? Cuando estamos hablando de maestros y guías, por ejemplo, de un maestro que se me presentó, de un elefante que me habló, de una tortuga que me habló y me dio consejo, de un delfín etérico que se me presentó, es lo mismo que se presente un dragón o un unicornio. Ellos existen en otras dimensiones, cumplen propósitos en la galaxia y por distintas razones adaptativas, de frecuencia, de que no están a lo mejor, que no están completamente vinculados por distintas razones con el proceso de encarnación en el planeta, por las frecuencias que traen, que no les permite el encarnar en el planeta. Hay muchas razones por las cuales, o que esa misma raza vino pero se adaptó, ¿no? Y hoy día tal vez una especie de lagartija podría ser la versión de un dragón, ¿no? Cosas así. Entonces, pero ir entendiendo esto, ¿no? Y apelando a la comprensión espiritual, tanto de los seres humanos como de los animales. Y ahí íbamos, ¿verdad? Y ahora se me olvidó de dónde íbamos. Estábamos hablando de los delfines, del rol que cumplían los delfines, ¿no? Entonces, porque ellos vienen, por ejemplo, directamente en misión. Hay otros, ¿no?, que han venido porque están cumpliendo ciclos kármicos. Hay otros que vinieron también a ser parte de los proyectos de evolución. Y uno de los que son parte, por ejemplo, de los proyectos evolutivos es el mono. El mono, que para nosotros representa justamente el desarrollo del intelecto. Ellos en el fondo, por ejemplo, vienen al servicio y es un tremendo proceso porque cambian todo su campo electromagnético, energético, hacen todo un trabajo de escala para poder manifestarse aquí en la forma en que nosotros los conocemos, para después generar un ADN con la suficiente adaptabilidad en la Tierra, para luego poner ese ADN al servicio, por ejemplo, del proyecto humano. Entonces también muchos de ellos vinieron para ser parte del proyecto humano. Entonces, en el fondo, ese protagonismo no es necesario, porque muchas razas animales están evolucionando a través de la evolución del ser humano, porque mientras el ser humano evoluciona, es el ADN que nosotros aportamos el que también está evolucionando, como por ejemplo el mono. Y nosotros tenemos entonces, además, muchísimo ADN de distintos animales que desarrollaron capacidades adaptativas, físicas, emocionales, lógicas, y se fueron tomando sabiduría de distintos para ir trabajando el proyecto humano. Entonces, desde esa perspectiva, además, nuevamente, no solo no son hermanos menores, no solo no son como seres que no tuvieran alma o que no tuvieran maestría espiritual, sino que además realmente ellos son los que han hecho el trabajo para que nosotros estemos donde estamos. Por tanto, además, podríamos decir que son nuestros ancestros. Y eso también es súper importante. Es fundamental. Sí, el mono es nuestro ancestro, pero no es el único. Por eso hablan de este eslabón perdido en la lógica de la evolución. Tenemos ADN cetáceo, tenemos ADN reptil, o sea, hablamos del cerebro reptiliano, ¿no es cierto? O sea, tenemos muchísimo ADN, ADN dormido también, que tienen que ver con muchas características que aportaron todos los animales que vinieron antes de nosotros, que desarrollaron adaptabilidad genética en este plano. Por tanto, además, son nuestros ancestros, o sea, vinieron antes que nosotros. Entonces, además, es como honrarlos profundamente. A ver, ¿qué más? Están los animales que vinieron en misión, están los animales que están aportando, por ejemplo, y que son directamente involucrados, como el mono, en el proceso evolutivo del proyecto humano. Hay animales que vinieron para ser parte de la expansión de la conciencia de Gaia, para aportar equilibrio en esta conciencia en el planeta, ¿no? Entonces hay animales como las ballenas que se dedican a equilibrar los campos emocionales y electromagnéticos
de la Tierra. Y al dar la vuelta al mundo van limpiando desequilibrios emocionales que están por sobre la capa terrestre, por ejemplo, ¿no? Tienen una capacidad, ellas sostienen la frecuencia de la conciencia de origen de este plano. Son las abuelas del mar. Y si consideramos que este planeta Gaia en realidad no es planeta Tierra, es planeta agua. Por tanto, en el fondo, ellas son las grandes abuelas. Son también de los mamíferos más grandes que existen en este plano. Entonces ellas portan la frecuencia de origen, ellos traen ese ADN galáctico del origen, completamente conectado al origen cósmico espiritual de Gaia, y cumplen un rol que va mucho más allá de la evolución humana, o de la evolución de alguna sola raza, sino del proyecto completo, y de la integración galáctica que aquí se quiso hacer. También están los animales que vienen y que se ponen al servicio de la interacción de la biodiversidad, porque permiten mover semillas, conectar, movilizar tierra, activar, limpiar árboles. Actualmente nosotros le sacamos las hojas a los árboles. Antes de que estuviéramos nosotros eran los monos, son animales, son los nidos, o sea, todo tiene, y como ya lo sabemos, una interacción tal que permite la vida y la interacción mineral, vegetal, animal, ¿no? Entonces, por ejemplo, están los que también hacen trabajo espiritual, como te decía yo, las grandes ballenas, pero también podemos pensar en el mundo de las aves, el rol energético que cumplen las aves migratorias, integrando distintos puntos del planeta para que la conciencia de unidad que existe como campos de información en la atmósfera se mantengan. Entonces también muchos de ellos vienen en misiones específicas y encajan como piecitas específicas en el proceso de la biodiversidad, ya sea dándole esa biodiversidad, porque están todas las razas, entonces tenemos biodiversidad, ya sea cumpliendo misiones específicas, ¿no? O ya sea teniendo roles específicos en la construcción del medio ambiente, en los distintos niveles, ¿no? Incluso también poniéndose al servicio, incluso con su vida, ¿no? Y siendo parte de la cadena alimenticia también. Entonces, al final de cuentas, desde una perspectiva espiritual, los animales, que son parte del proceso de expansión de la conciencia en Gaia, vienen, al igual que el ser humano, al igual que las flores, que las plantas, son formas de conciencia que integran un cuerpo mayor. Entonces, por supuesto que desde esa perspectiva es fundamental no solo comenzar a desarrollar mayor empatía con los animales, sino que también cambiar el concepto mental sobre todo el planeta y sobre una frecuencia específica, que es la biodiversidad. La biodiversidad sería el concepto, por decir así, técnico de esta Tierra para explicar lo que es la conciencia planetaria y la conciencia de unidad a la cual vamos. Cuando tú entiendes el concepto de biodiversidad desde una perspectiva biológica, de integración química, física y todos los niveles que tiene la Tierra, y te das cuenta que tú eres parte de un organismo mayor y que todos cumplimos un rol en este plano por un propósito mayor al que decidimos unificarnos y que conocemos como Gaia, entonces es cuando se activa la conciencia planetaria, o lo que le llamamos también conciencia de unidad.
y estamos listos para dar ese salto cuántico a quinta dimensión. Y ese es un trabajo de conciencia que puede tener muchos nombres y podemos ser super New Age y místicos, pero desde lo más concreto es eso, es una interrelación de interdependencia entre todos los seres que habitan la Tierra, considerando que absolutamente todo está vivo, que no hay nada que no esté vivo, incluido lo que nosotros hemos creado. Una taza, si logra despertar a su materialidad, si logra despertar a su propósito, puede tomar conciencia individual y también va a estar viva. Todo lo que nosotros también hemos creado puede despertar a su naturaleza espiritual. Por eso somos creadores, por eso somos dioses. Podemos co-crear vida. Pero ojo, que la palabra es co-crear. Co es de a dos. Es decir, ya nos habla de esa interdependencia, de que en el fondo no lo estamos haciendo solos. Nosotros y el universo, nosotros y la galaxia, nosotros y la totalidad, nosotros y la frecuencia de Gaia. Entonces el proceso evolutivo va a esa conciencia de interdependencia, de interrelación, de biodiversidad. Y ahí es re loco porque en el fondo lo que tú a través de tu congreso estás pidiendo todavía para la conciencia humana es muy difícil, como integrar a los animales al punto de tener esa interdependencia, ese respeto, si nos cuesta, o sea, recién estamos entendiendo, por ejemplo, con una pandemia de escala global, que lo que pasa en China le pasa al mundo, para después entender que cada ínfima molécula de este plano cumple un rol en la manifestación de la conciencia de este planeta y cumple un equilibrio. Entonces también hay muchos animales que vienen a generar equilibrio. Y desde ahí quiero entrar, mientras te estoy hablando, recordando un poco todo lo que me han ido hablando, es, por ejemplo, de los animales que sí se han puesto al servicio y han querido vincularse directamente en el proceso de evolución humana, como son los animales que han permitido la domesticación. Perro, gatos, algunos tipos de ave, ¿no? Monos, que han permitido la domesticación para ser parte de la biodiversidad humana e integrarse en núcleos familiares, en contextos humanos, para ponerse al servicio del humano. En muchos momentos son ellos los que nos apoyan a nosotros, y de eso seguro que en tu congreso tienes un montón de gente que va a hablar de cómo ellos llegan a tu vida a completar algo, a ayudarte a sanar algo, a equilibrar ambientes, a equilibrar energías, llegan a un punto del bosque para generar equilibrio de la biodiversidad, llegan a tu vida, incluso muchos de ellos para poder equilibrar las necesidades, por ejemplo, de un campo electromagnético de una familia completa, de un núcleo, de una conciencia de manada. O sea, tienen mucho, mucho, mucho. Y también, por ejemplo, en particular, cada uno de ellos además porta con una frecuencia específica que hace un aporte. Por eso cuando, por ejemplo, se trabaja desde el chamanismo, el animal de poder, es porque están pidiendo, ¿no?, desde esa dimensión espiritual, desde esa coexistencia en otras dimensiones, que nos conectemos con la frecuencia específica que la conciencia colectiva de ese animal ancla en el planeta, como por ejemplo la del mono, ¿no?, y su capacidad de desarrollo del raciocinio, ¿no?, de esa avidez, de esa rapidez intelectual que tiene el mono, ¿no? Entonces, así, cada vez que yo me encuentro con un animal, ese animal me está entregando también una frecuencia que está muy vinculada a los aprendizajes y a las cualidades que ha desarrollado su raza a lo largo de la manifestación de sus existencias en distintos mundos.
Entonces, cuando llega un animal, que nosotros le decimos un animal de poder, es porque me está trayendo un mensaje que muchas veces viene desde esa conciencia colectiva. Y hay algunos animales que son reconocidamente en el mundo indígena como animales que le llamamos de poder, porque son reiterativos cómo se aparecen y porque traen justamente no solamente frecuencia al servicio, sino que portan mucha sabiduría. Ejemplos de ello, las tortugas. Las tortugas son veneradas, ¿no es cierto?, sobre todo en el mundo de Oceanía, ¿no? Nueva Zelanda, la isla de Pascua, todas las islas, porque ellas son las que llegan a la costa. Y las tortugas se caracterizan básicamente, ¿no?, por esa longevidad que les permite ser ancianas. Pero los maestros me han mostrado que una de las cosas más importantes que ellos tienen es la capacidad de adaptabilidad. Las tortugas se han adaptado para vivir en tierra, para vivir en agua y me dicen, y para vivir en fuego. No sé cuándo ni cómo. Eso me llegó así. No, no tengo como... Pero a lo mejor hay algunas que pueden habitar, a lo mejor en profundidades de aguas que son muy calientes. No lo sé bien. Esa parte no me consta ni la entiendo, pero tiene algún sentido. Quiere decir que ellos, como para resaltar la capacidad que han tenido de evolucionar en el planeta y adaptarse a la transformación de los cambios. Por tanto, ellos siempre te van a ayudar en conducirte en los cambios. Cuando tú estás en momentos de crisis, cuando tú vas a tomar decisiones que cambian, que quiebran, porque ellas han tenido la capacidad de adaptarse a los cambios, evolucionar y vivir mucho. Por tanto, son las grandes ancianas que pueden dar buenos consejos, que son de gran sabiduría. Entonces, ellas siempre te traen un mensaje y siempre te van a traer un mensaje de mucha sabiduría porque representan esa longevidad y esa capacidad de adaptación en el planeta, por ejemplo, ¿no? Luego tienes a los leones. A los leones los vas a encontrar en todas las conciencias que buscaban proteger imperios, realezas, ¿no? Y están en los palacios desde Londres hasta Egipto y en China. ¿Por qué? Porque ellos representan la fuerza guardiana. Son los grandes guardianes de la conciencia solar en la galaxia. Y van a tener como esa fiereza para imponerse como reyes. ¿Y por qué de la conciencia solar? Porque la conciencia solar es una conciencia que unifica e integra y le da forma a la galaxia. Todos giran alrededor del Sol y el Sol emana rayos de información que permite ir alineando, sosteniendo y entregando información evolutiva a los reinos. Por eso, para nosotros es tan importante el Sol. Es toda nuestra información evolutiva. Por eso también conectamos con el Sol como el creador. Bueno, hay mucho que hablar también de la conciencia solar, pero ahí tienes otro ejemplo, ¿no? Entonces, la serpiente. La serpiente que nos va a permitir ir a lo oscuro, a lo profundo y generar capacidad, desarrollo y sabiduría para habitar los lugares oscuros, los lugares incómodos, lo intraterreno, el mundo psíquico, ¿no? Y atravesar todo eso. Por eso, en el fondo, cada vez que nosotros estamos haciendo viajes de conciencia y nos toca ir a integrar algo difícil, necesitamos la habilidad y la frecuencia que trae la serpiente, el desarrollo psíquico. Por eso, en el fondo, la vamos a ver, ¿no es cierto?, en Egipto, siempre así, conectada a nuestro tercer ojo. Es la frecuencia psíquica, ellos portan eso, tienen esa capacidad. Como coexistencias planetarias. A ver, voy a hacer un pequeño paréntesis aquí para que entendamos un poquito mejor cuando estoy hablando que cada raza en su inconsciente colectivo también aporta con distintas perspectivas para el planeta, porque cada una desarrolló talento y como conciencia colectiva aprendió algo. Y
En ese sentido, por ejemplo, a lo mejor es más fácil entender, mucha gente conoce las flores de Bach, por ejemplo. Que es bastante más ampliamente, o las hierbitas, y todos sabemos que la menta sirve para esto, que el romero sirve para esto otro, que es planta protectora, ¿no es cierto?, que la salvia es limpiadora, que limpia la sangre, que limpia los ambientes, ¿no? Y cuando vemos eso, que esa frecuencia es como si trajera, por decir así, una frecuencia que uno le puede llamar un don, en equilibrio, una virtud en equilibrio. Entonces, por ejemplo, el principio floral, ¿no es cierto?, habla de que cada flor, por ejemplo, Bach habla de que cada flor trae como una virtud en equilibrio. Por tanto, si yo estoy sufriendo por el apego, voy a tomar una flor que en su frecuencia sostenga la comprensión amorosa del desapego, ¿no? Si estoy necesitando integrar parte de mi chakra corazón, a lo mejor voy a conectarme con la frecuencia de una rosa, porque la rosa en su frecuencia específica nos habla de la integración del corazón. Entonces, así como muchos de ustedes seguramente han podido como comprenderlo desde el mundo vegetal, ¿no es cierto?, es exactamente lo mismo en el mundo animal. Cada uno de ellos también va a representar frecuencias y virtudes desde el mundo espiritual, y que lo tienen, solo que actúa de manera invisible. Si nosotros tuviéramos la capacidad hoy día de comunicarnos álmicamente, podría ser de manera muy consciente, porque ese perro, con esas características, es el que llegó a tu casa y no otro. ¿Por qué él llegó en el día del aniversario de tu padre, de la muerte de tu padre? ¿Por qué él llegó el día que tú supiste que quedaste embarazada? ¿Por qué él llegó? Porque así sucede, ¿no? Porque él llega a tu vida en ciertos momentos. Y cuando te genera tanta alegría es porque ellos están representando piezas que faltaban. Ellos también, los animales, y sobre todo los animales que han decidido generar su desarrollo al lado del mundo humano, ¿no?, también pueden ponerse al servicio desde otros lugares y reemplazar frecuencias de abandono, frecuencias de un padre que falta, se ponen al servicio. Ellas pueden tomar energías, equilibrar energías. Desde ese lugar tú puedes entender que antiguamente, cuando la frecuencia del planeta era un poco más baja, los procesos de transmutación se hacían a través del sacrificio de animales. Porque lo que tú estabas haciendo era permitiendo que ese animal tomara la frecuencia que debía ser transmutada. Y cuando tú lo matabas, se hacía la alquimia, porque con esa alma se iba a la frecuencia. Por eso hasta la actualidad, por ejemplo, en lugares de África, ocupan las gallinas. Y les pasan a las gallinas por todo el cuerpo para sacar la enfermedad. Porque la gallina va a tomar como ser vivo la frecuencia y después, al sacrificarla, lo va a elevar. O sea, ellos son capaces de ponerse a ese nivel al servicio. Y muchas veces cuando uno tiene que lamentablemente experimentar la muerte de un animal, uno se da cuenta que se pusieron al servicio de uno y elevaron algo, liberaron algo. También seguro que lo vas a ver en este congreso, ¿no? Cuando un animal doméstico se enferma, está manifestando un síntoma del lugar, de la dueña, del espacio físico o de otra frecuencia externa que, para que no te llegue a ti, le llega a él, por ejemplo. Entonces, cuando pensamos en el mundo animal y por qué cada una de esas razas quiso venir, y por qué cada una de esas razas ocupó lugares muy distintos, porque también hay animales que no tienen nada que ver con lo doméstico y que están completamente evolucionando de forma paralela, por ejemplo, al mundo humano, ¿no? Pero las vacas, los pollos, todo lo que también ha sido alimento para nosotros, ha hecho un camino con nosotros, y muchas veces un camino muy kármico, que en algún punto tendremos la capacidad de reparar, cuando terminemos de despertar, cuando nuestra biología se equilibre. Porque también en algún punto el ser parte de la cadena alimenticia y comer de otros fue parte del proceso evolutivo también. Fue una forma que encontramos de adaptación. Otra cosa es la producción masiva, el abuso,
el desequilibrio, y a medida además que vamos despertando y se va utilizando la energía y se va transformando el ADN, es muy probable que ya no lo necesitemos más. Y yo creo que para allá vamos, es como evidente, ¿no? Desde ese lugar entonces significa que tampoco juzgo distintas formas de adaptación al planeta, pero sí confío en ese cambio de conciencia que va desde lo mental, desde lo emocional, pero también desde el ADN. Es decir, ya ni siquiera el instinto animal te lo va a pedir, ¿no? Y que todavía en algunos cuerpos, con estructuras mentales más antiguas, con personas que a lo mejor durante 80 años fueron carnívoras como un abuelito, si le quitan la carne, puede ser un tremendo proceso para él, ¿no? Porque tiene otro proceso de adaptación, pertenece, por decir, a otra generación, desde lo mental, desde lo estructural, desde lo energético. No lo voy a juzgar por eso, pero sí entiendo que esta es una transición evolutiva. Vamos hacia allá. Eso sí, pero lo dejo porque a veces cuando tú tienes tu conexión tan profunda con los animales y tienes tan claro el camino de la compasión, que se te puede hacer demasiado difícil entender que otros seres humanos tengan otros caminos actualmente. Pero yo solo puedo decir desde la perspectiva que los maestros me han entregado, son procesos de adaptación y que vamos en la transformación. Por tanto, si bien tiene mucho sentido manifestarse en relación a cómo yo pienso y siento, no tiene tanto sentido la lucha en sí, porque en el fondo son industrias que tarde o temprano se van a transformar en la medida en que se transforme el ser humano en colectivo. Entonces, de esa manera, tener un poquito más de compasión, aun cuando se requiere la transformación, y muchos animalistas están haciendo trabajos increíbles, maravillosos y necesarios en el proceso evolutivo también. Como todo, cuando lo miras desde una perspectiva más amplia, ¿no? Porque en algún momento yo le preguntaba a los maestros en relación a los animales y les decía, bueno, ¿y qué pasa con la conciencia de los animales que son carroñeros? Entonces me decía, ¿te cuesta entender que un animal necesite carne, pero no te cuesta entender cuando tú tienes ganas de una hamburguesa? Y fue como, ok, son parte de la adaptación de las razas en este plano. Y es parte de un instinto animal. Sí, wow. Y fue como bien interesante, ¿no? Bien interesante. Y con esto solamente porque sé que es un tema muy delicado, simplemente dejarlo como abierto sin emitir juicio. A quienes van tomando la decisión y a quienes aún no la toman, ¿no? Es parte del camino de la conciencia, es parte del camino espiritual, es parte del camino evolutivo, es parte del camino del ADN, ¿no? Entonces, a medida que todo se va desarrollando conjuntamente, esas cosas pasan y van a pasar, pero calma, paciencia, amor y transformación. Hoy, los seres humanos tenemos una responsabilidad importante en cuanto a también a generar, ayudar a co-crear las condiciones para que la vida perviva. Y eso significa básicamente la capacidad de equilibrar a dónde vayamos los elementos en la tierra. Tierra, agua, fuego, aire, ¿no? El ser humano tiene la capacidad de cambiar el curso de un río. Tenemos la capacidad de intervenir en el planeta de una manera distinta a que la naturaleza. Por tanto, podemos poner o imponer un orden específico y decidir dónde van las cosas. Y desde ese lugar, alterar o equilibrar el ecosistema. Y esa es una decisión consciente de nosotros. El permitirnos, desde nuestras herramientas, ponernos al servicio del equilibrio del ecosistema, gracias a nuestros desarrollos de tecnología, de mente, de cálculo, de manos, de pies, de fuerza física, de fuerzas de maquinaria, nosotros tenemos la capacidad de restaurar órdenes y equilibrio.
y desde ese lugar entonces asegurar la pervivencia o la capacidad de adaptación de ciertas especies. Siempre y cuando eso no sea parte del camino álmico. Porque cuando, por ejemplo, la misión en el planeta está hecha, ellos se van, ¿no? Sobre todo los que están haciendo misión. Cuando hay otros que vinieron a ser parte del proceso evolutivo, van a seguir evolucionando hasta que, entre comillas, las condiciones del planeta no den más, porque a eso vinieron, ¿no? Entonces, desde ese lugar hay algunos que se van a ir sí o sí, hay algunos que se van a ir porque hay cambios más grandes en el planeta, como por ejemplo el descongelamiento de los hielos, ¿no? Hay algunos que, como también los seres humanos, vamos a emigrar. Entonces, junto con la conciencia animal, es fundamental el cuidado del ecosistema, generar las condiciones para la vida. Por tanto, por eso cuando hablamos de biodiversidad, finalmente hablamos de biodiversidad, y no hablamos solo de cuidar al animal, porque en el fondo cuidar al animal también significa cuidar a la tierra, cuidar el agua, cuidar el alimento, cuidar los elementos, honrar al fuego, a la tierra, al aire, al agua, honrar las dimensiones, honrar a todo lo que está vivo y palpita en ella, y por sobre todo honrar a Gaia. Entonces ese es uno de los grandes roles que tenemos, y la conciencia animal es parte de eso, porque ella también cumple el rol de equilibrar el ecosistema, también cumple el rol de, ¿no? O sea, es decir, animal y de insectos, ¿no? O sea, sin las abejas no hay floración, punto final, ¿no? Generar las condiciones para que el mundo animal, vegetal, humano coexistan en equilibrio. Volvemos a la conciencia planetaria, a esa conciencia de unidad y a esa conciencia de biodiversidad, de interrelación, de interdependencia. ¿Por qué? Porque yo dependo de las abejas. Así como hoy también los perros, al ser domesticados, derechamente dependen de nosotros y tenemos una responsabilidad. Y me gustaría como retomar algo que estábamos hablando de que cada animal, ¿no es cierto?, porta una conciencia producto del desarrollo de lo que ellos traen como a nivel álmico, ¿no? Y quiero centrarme un poquito también en los gatos y en los perros, porque son los animales por excelencia más domésticos que están. Y es como, ahí está el alcance de la interacción que tenemos. Esa interacción les ha permitido a ellos también desarrollar de mejor, como de distinta manera, su campo emocional y su campo mental. Y cada día que pasa se van pareciendo más a la forma de desarrollo y lenguajes que tenemos nosotros los seres humanos. Y por eso cada día, así como que uno dice, cada día que pasa nacen guaguas más inteligentes y nacen con el cuello parado, con que antes eran como así, como un mes que no movían nada, y ahora a los 5 días, hola mamá, ¿no? Con una claridad y una frecuencia, bueno, así también, sobre todo los perros y los gatos que han decidido ser parte del proceso evolutivo humano, y de que ellos son los que se están poniendo al servicio, sobre todo para ayudar a equilibrar. En alguna canalización, en algún momento, los maestros me decían también que los perros han decidido representar para nosotros los aspectos del corazón humano. Y que esto fue a propósito de la pregunta por tantos perros abandonados. Entonces decían, así como tienen a los perros abandonados, tienen abandonado su corazón. Así es como han abandonado su mundo emotivo, es como, y como amoroso, ¿no? Contenedor. Eso representan, ¿no? El perro representa literalmente el corazón. Entonces viene a integrar el corazón, sobre todo de las familias, sobre todo para los niños, que son los grandes compañeros cuando están creciendo, ¿no? Porque tienen otros lenguajes mucho más emotivos que son más propios de un niño que todavía no ha desarrollado una complejidad en su lenguaje, por ejemplo, o en su pensamiento. Por tanto, desde ese instinto se entiende mucho mejor con un animal y se entiende mucho mejor con un perro, ¿no? De la misma manera que los gatos y sus instintos, cuando aparecen
cuándo te piden caricias, cuándo rondan tu casa, cuándo limpian frecuencias, ¿no? Y es como bien importante, como, ¿por qué los destaco? Porque ellos al haberse puesto al servicio de nosotros, implica que tenemos una responsabilidad mucho, pero mucho más grande. Mucho más grande. Y entenderlo, sí, no como hermanos menores, pero con las complejidades que tienen, también como hijos, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos todavía no manejan sus campos emocionales ni mentales como nosotros, pero ojo que para allá van. Lo que me han mostrado a medida que se está produciendo este proceso de ascensión planetaria, que no es solamente el cambio a quinta dimensión de los seres humanos, a ver, es todo el planeta el que está cambiando, es todo el planeta el que está recibiendo nuevas frecuencias. Entonces también los animales están viviendo procesos. Y todos los animales que tienen sistema nervioso desarrollan campos emocionales y mentales como nosotros los conocemos, tal vez con otras formas de lenguaje, con otras formas de interpretación, pero el campo emocional es exactamente el mismo. Por tanto, a medida que va viniendo la evolución, también, por ejemplo, y sobre todo van a haber gatos y perros que van a requerir contención emocional como la necesitaría un hijo, porque no van a manejar tan bien y van a empezar a experimentar la tristeza, la rabia, la pena, la impotencia, sin manejarlo tan bien, porque sus campos emocionales se están complejizando. Entonces, cuando a mí me hablan, por ejemplo, de preparar gente para que esté al servicio de otros humanos que están viviendo el proceso de despertar, también me piden que hayan personas que estén al servicio de animales domesticados que también van a sufrir síntomas en el proceso del despertar. Entonces, eso es como también importante. Y a futuro, en el fondo, a medida que esto vaya en escalada, ¿no? La mayoría de los animales que tienen sistema nervioso van a ir complejizando sus sistemas emocionales. Entonces, en algún punto, se nos va a volver mucho más fácil la conexión y la empatía. Porque en el fondo ya no me voy a encontrar con un solo caballo despierto. Todos los caballos van a estar despiertos y van a manejar con más claridad su campo emocional. Entonces yo los voy a entender y desde ese lugar voy a tener más capacidad de conexión y comunicación en este plano concreto. Porque cuando tú entras en la conciencia espiritual y aprendes del lenguaje del alma, actualmente hoy te puedes comunicar con cualquier animal. Y todos ellos te van a abrir un mundo que no imaginas, con necesidades emocionales, con necesidades fisiológicas, y tú dices, pero hoy, pero es como, a ver si esto es como un ser humano, y es como, ¡piu! Es un ser humano. O al revés, nosotros somos animales. Que hoy día estamos haciendo un trabajo de integración de nuevos campos energéticos y de nuevas conciencias como estas otras dimensiones y comprensiones de nuestros campos más espirituales. Pero en el fondo son procesos evolutivos de la conciencia, donde ellos también están haciendo camino de manera paralela, de manera distinta. Algunos decidieron ser más protagonistas que otros, por ejemplo en el proceso humano. Algunos decidieron venir antes que nosotros para ayudar en el proceso de adaptación genético. Algunos decidieron venir a anclar la conciencia de Gaia, ¿no? O sea, hay de todo en este gran libro cósmico. Qué maravilloso, de verdad estoy así totalmente emocionada con toda esta información. Creo que es mucho por integrar y lo bueno es que podemos ver este video varias veces para poder integrar esta información y llevar adelante todos los procesos de transformación en los que estamos, como también tú decías, confiar en que estamos ya en esa evolución, estamos ya en ese crecimiento. Sí, confiar y actuar. No significa que que no se realicen
qué sé yo, las manifestaciones, las transformaciones, la búsqueda, por ejemplo, de nuevos marcos legales para el tratamiento, para el trato animal, el incorporarlos, por ejemplo, tú estás en Chile, se está escribiendo una nueva constitución, el ejercicio, el esfuerzo de incorporarlos en la nueva constitución, o sea, una cosa no quita la otra, y eso también es importante. El mundo espiritual no niega la acción, sino que la integra. Entonces, es la misma acción, pero con una visión, con claridad y con empatía. Es la conciencia espiritual manifestada, pero eso no significa que no lo generemos en este plano. Hay muchas cosas que hacer en cuanto a los derechos animales, por ejemplo, hay mucho que avanzar. Y este congreso también es una puerta más para abrir la conciencia a quiénes son, a cómo conectarnos con ellos, cómo conocerlos, y sobre todo en este caso el cuidado animal y la comprensión de ellos desde tantas dimensiones. Muchas gracias, Paulina. Te quería pedir que para cerrar puedes brindarle algún consejo o guía a las personas que están con sus compañeros animales en sus hogares o simplemente quienes están viendo y están viviendo este proceso de transformación. Y bueno, no sé si los maestros te han compartido algo para hacia dónde vamos y qué podemos integrar en este proceso, además de todo lo que nos dijiste, obviamente. Sí, yo creo que en el fondo es como comprender que tienen un alma y que pueden ser nuestros compañeros aquí en la tierra y luego cuando parten también, así como a veces he tenido la posibilidad de canalizar, por ejemplo, seres queridos de alguien que partió, también me ha tocado canalizar gatos, perros que entregan mensajes. Por ejemplo, porque están tan conectados álmicamente que son parte de la familia del alma de esa persona. Entonces entender que la conexión álmica trasciende cualquier raza, funciona con los seres humanos y por supuesto que funciona con los animales. Entonces las personas que tienen animales y que están aquí es como simplemente reforzarles que lo que ellos sienten por sus animales y lo que sienten de sus animales por ellos es cierto, es completamente real. Y esa conexión, esa sabiduría que nos traen, ese regalo, lo que despiertan en mi vida, todo eso es real, como haberme encontrado con un compañero, con una compañera, como haber tenido hijos o haber encontrado una pareja. Todos ellos cumplen un rol y desde ese lugar entonces la comunicación álmica, trabajar la comunicación álmica, como cuando tú tienes un bebé y el pediatra te dice, explícale todo. Bueno, no sé si el pediatra, pero la gente que trabaja con niños, ¿no? Háblale aunque no te entienda. Entonces yo le diría lo mismo con las mascotas, ¿no? Háblale aunque tú no creas o aunque tú creas que no te está entendiendo, porque en el fondo los que tienen animales saben que los están entendiendo. O sea, lo saben. Agradezco mucho, mucho por toda esta información. Muchas gracias y bueno, seguimos aquí disfrutando de la Cumbre de Sabiduría y Conciencia Animal. Debajo del video pueden ver las redes sociales de Paulina, su página web para que conozcan más de su trabajo, de los cursos que ella está ofreciendo y de estas hermosas canalizaciones que también nos inspiran mucho. Gracias a ti por abrir esta dimensión en el proceso ascensional y de la toma de conciencia, así como los animales tenían que estar en todos los niveles, como en la tierra, como la expansión bichito, de la misma manera como seres humanos hoy día en la transformación nos toca estar en todas las áreas. En la preservación del ecosistema, en el cuidado de los animales, en lo que es la comprensión de la salud del ser humano, en el proceso espiritual. Y cada persona hace un llamado y siente su camino. En la gestación, en el volver a comprender lo que es, por ejemplo, un parto. Y cada persona va despertando conciencia. Entonces, gracias también porque estás tocando un tema que ya nos está llegando como seres humanos adentro, pero tú estás permitiendo ponerle palabra, ¿no? A esto que es, wow, estamos despertando con otra conciencia al mundo animal y requiere toda nuestra atención, toda nuestra sabiduría, toda nuestra transformación también en cómo nos relacionamos con ellos. O sea, estás poniendo un punto fundamental en este proceso. Así que gracias por esta iniciativa. Linda, gracias a ti.